La primera lectura de hoy nos remonta a los orígenes de la historia. El primer hombre, la primera mujer, de donde procede todo el género humano. Es interesante ver aquí cómo la creación, la naturaleza, es el primer capítulo de la historia de la salvación. Es decir, la redención que después va a hacer Cristo es un segundo capítulo, y nosotros somos la materia de toda esa historia. En el Génesis se ha leído hoy el amor con que Dios creó el mundo para entregarlo al hombre. El hombre es la razón de ser de la creación. El hombre, hecho a imagen de Dios, es dueño de la creación. Todas las cosas creadas son para el hombre. Este es el origen primigenio del proyecto de Dios. El hombre llamado a ser colaborador con Dios. En una forma gráfica nos presenta la Biblia a un Dios que sopla el espíritu de vida en el hombre que brota del barro. Es un ser creado, pero con un soplo de Dios. Es imagen de Dios porque lo ha hecho inteligente, capaz de amar, y le ha dicho, extendiendo su mano creadora sobre todas las cosas: todo es vuestro. No hay que olvidar este gesto de la creación. Toda la creación ha sido para el hombre, y el hombre es creado por amor de Dios para ser dueño, príncipe de todas las cosas que existen. Lástima que la segunda parte de la lectura del Génesis nos cuenta la triste respuesta del hombre. Eva quiso encontrar el camino de la felicidad no por la obediencia a Dios, y sedujo a Adán en ese camino de desobediencia. Y entonces comienza la historia de la humanidad bajo otro aspecto, la humanidad caída, el género humano caído, pecador. Pero Adán, con su desobediencia, ha sido el padre de una familia, es protagonista de toda una humanidad. No hemos de olvidar este origen para comprender luego lo que vamos a decir. Pero antes, fijémonos en el otro protagonista. Es el segundo pensamiento de esta homilía. Cristo, segundo Adán, viene Hijo de Dios encarnado en las entrañas de María, y quiere asumir toda la responsabilidad del género humano desobediente a Dios, comenzando por la desobediencia del paraíso. Y la redención que Cristo viene a hacer no será otra cosa que un acto heroico, divino, de obediencia. Por obediencia se encarna, por obediencia va a tomar su cruz, y por obediencia lo vemos hoy en el desierto. Al principio de la Cuaresma, los ojos de un cristiano deben de clavarse en ese Cristo, ayunando 40 días con sus 40 noches, llevado por el Espíritu, nos ha dicho el Evangelio, el Espíritu de una obediencia. El Hijo del Hombre, el representante de toda la humanidad, sabe que los hombres están en un estado de naturaleza caída y que es necesario levantarla. Viene como un gran reparador. Cristo es el gran reparador, eso quiere decir redentor, salvador. Y para salvar al mundo, para reparar, para redimir a esta raza caída,
es necesario que se cumpla la voluntad del Señor. Por eso nos presenta el Evangelio de hoy a Cristo tentado por el demonio, ya que la tentación fue la causa por la cual los hombres primeros cayeron para dejar en la desgracia a toda la humanidad. La tentación es necesaria para que el Hijo del Hombre nos dé ejemplo, que no siguiendo las voces engañosas del demonio es como vamos a ser felices, sino siguiendo la obediencia a la voluntad del Señor. Qué fácil era al poder de Cristo convertir las piedras en pan. El que tenía hambre, era fácil llenar el estómago, haciendo que esas piedras se hagan pan. Pero sabe Jesús que su papel, su mesianismo, no es abusar del poder de hacer milagros para satisfacer una necesidad suya. Fijémonos bien en esto, que las tres tentaciones del desierto son como las tentaciones del poder contra la voluntad de Dios. Y el poder de Cristo se somete cuando dice: está escrito que no solo de pan vive el hombre, que es preferible morirse de hambre antes que despreciar el alimento que viene de Dios, la palabra del Señor. Esta es la verdadera alimentación del pueblo cristiano, la palabra de Dios. He aquí pues ya en el desierto y al principio del ministerio de Cristo un homenaje a la palabra de Dios. Un aplauso del mismo Cristo para ustedes y para mí, que en este momento estamos reflexionando la palabra de Dios. De esto vive el hombre, principalmente de esto. No que se descuide del pan, sino que no prefiera el pan a la palabra de Dios, que no sea idólatra de su estómago, que no vaya a traicionar por un puesto en la sociedad o en la política sus convicciones de fe, que no traicione. Esto nos enseña el Señor. Y el diablo lo lleva a una segunda seducción. Fijémonos que es Adán reparando a la humanidad, no buscando el camino fácil, espectacular, sino el camino de la humildad, de la reparación. Lo coloca en el pináculo del templo. Desde allá se mira hormiguear el atrio del templo magnífico de Jerusalén. Y le dice el diablo con una tentación de vanidad: mira, tírate de aquí. Y está escrito que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece, y te van a clamar por hijo de Dios. Mira esa muchedumbre que ya se mira aplaudiéndote cuando hagas ese gesto. Y Cristo, con la serenidad de quien es más obediente a Dios que al diablo, le dice: también está escrito en el Deuteronomio: no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, los engañados por los mesianismos fáciles, los devotos de revoluciones que quieren ya establecer un orden nuevo, violentando las cosas, los que afanes de aplausos y espectacularidades traicionan a Dios. Miren aquí a Jesucristo en su gran respuesta: no hay que tentar a Dios, más vale el camino humilde, sencillo, del deber, del amor, de la justicia, el camino de la oración, el camino de la esperanza, el camino del Evangelio, no la espectacularidad. Y aquí Cristo denuncia y vence otra tentación del poder, el poder que quiere aprovecharse para las grandes espectacularidades, ganar votos, ganar aplausos, aunque sea engañando. No es así como se redime a un pueblo. Se redime
no tentando a Dios, no provocando a Dios, que está presente a veces en el pueblo, muchas veces y siempre. Y finalmente, la tercera tentación de este segundo Adán, no en un paraíso, sino en el ambiente austero de un desierto, donde debe de pagar los libertinajes, las licencias que los hombres nos damos, ofendiendo a Dios. Dice el Evangelio, la tercera tentación lo hace ver en un momento como una visión cinematográfica, pasar ante él los reinos del mundo, y el diablo le dice: mira, todo eso es mío, todo eso te lo puedo dar, con tal que te hinques y me adores. Qué tremenda tentación en la que han caído aquellos que dicen que hacen pacto con el diablo. La tentación del poder, la tentación de ver brillar los desfiles con cañones y armas, la tentación de ver las grandes muchedumbres, no por convicción, sino por conveniencias, por llenar de pan el estómago muchas veces, los aplausos baratos. Cristo los desprecia y le dice al demonio: apártate, que también está escrito, solo a Dios has de servir y a Él has de adorar. Esta es la gran respuesta para un cristiano que quiere ser redimido contra las tentaciones fáciles del mundo: adorar al Señor. Solo tenemos un Señor, nuestro Dios, y a Él solo tenemos que servir y adorar. Su ley es la pauta de mi vida, su voluntad es el designio de mi existencia. Yo no puedo correr por otros caminos que no sean la voluntad, el servicio del Señor. Este es el segundo protagonista y el principal de la historia de la salvación. Los comentaristas dicen que San Mateo escribió esta página mirando sobre todo el sentido simbólico para su iglesia de Cristo a lo largo de los siglos. No es propiamente la persona divina de Cristo que va a ser tentada en esa forma tan descarada por el demonio, pero sí va a ser la prolongación de Cristo en la historia, que es la iglesia. Ella sí va a sufrir estas tentaciones. Obispos, sacerdotes, religiosos, instituciones católicas, vamos a tener que sufrir estas tremendas tentaciones del poder. Vamos a querer convertir nuestra misión mesiánica, salvadora, en la humildad, en la austeridad, en el sacrificio, y quererla apoyar en el poder, en el dinero, en el bienestar. ¿Cuántas veces ha caído la pobre iglesia en estas tentaciones? De esa queremos salvar a la iglesia auténtica, que no haga consistir su prestigio en ser aplaudida, en ser apoyada por los triunfos fáciles. Queremos un cristianismo que de veras se apoye como el de Cristo en la palabra de Dios, que no traicione, por más que le ofrezcan ventajas, la verdad de la palabra divina, que sepa apoyar su propia hambre, su propia debilidad, su propio ocultamiento. No lo considere como un fracaso, como estar esperando días mejores. Ya los tenemos esos días. Son los que se apoyan en Cristo, en la medida en que hacemos nuestra fe consistir en la palabra de Dios, y nuestro poder no en hacer milagros, ni en apoyarnos en triunfalismos y espectacularidades, sino en el sencillo cumplimiento del deber, en la fe sencilla a la palabra de Dios. Esa es la redención que Cristo nos ofrece. Y por eso, hermanos, el último pensamiento, la tercera idea de esta homilía, entre estos dos protagonistas, Adán y Cristo, todos nosotros. San Pablo nos ha dicho en la segunda lectura la solidaridad que es todo hombre.
Cada hombre es una doble solidaridad. Todos los que estamos aquí, capaces de entender lo que estamos reflexionando, inteligentes, libres, capaces de amar, con muchas capacidades humanas para organizar una empresa, para ser profesionales, para ser hombres de la política o del comercio, de la empresa. Todos somos hombres y estas capacidades de inteligencia, de organización, de prestigio a lo mundano, nos vienen de Adán. El hombre es descendiente de Adán y sus cualidades humanas son una herencia de aquel soplo de Dios que es la vida del hombre. Por eso, hermanos, en este sentido, muchas veces el hombre se siente demasiado orgulloso para estar solamente satisfecho de su solidaridad con Adán, con el soplo natural de Dios. Pero hay una segunda solidaridad que pocos la comprenden. El hombre es una solidaridad con Cristo. Pablo nos ha dicho hoy, la solidaridad con Adán nos hace a todos pecadores, raza caída, raza fracasada, aunque no nos quitó la chispa de inteligencia y la capacidad de nuestros dones naturales, pero somos una naturaleza caída, si no es por Cristo que se constituye cabeza de la redención, y solamente los descendientes de Adán, que se hagan también solidarios con Cristo, realizan la humanidad que hoy quiere Dios, el cristianismo. Cristo es el segundo Adán, y nadie puede pertenecer a la raza de Dios si no es incorporándose con este segundo Adán. Ahora comprendemos el sentido de la cuaresma de la iglesia. La cuaresma de la iglesia, más que una rectificación de costumbres, más que una ascética, es ante todo una teología. Es la teología del hombre que quiere descubrir qué significa mi bautismo, y la cuaresma me va a servir para que mi bautismo sea la solidaridad de mi vida con aquel que en el bautismo me participó su muerte y su resurrección. Por eso queremos que el bautismo se confiera con un poco más de conciencia. Ya no es tiempo, hermanos, de hacer del bautismo un acontecimiento social, que lo bautice el padre tal, el obispo tal, que sean sus padrinos don fulano de tal. Eso es social y está bueno, pero lo principal es que antes de esa ceremonia asista al humilde párroco que le explicará qué significa ser bautizado. Ese niño no vale por su padrino ni por su descendencia de Adán, vale porque el bautismo lo va a incorporar a ese Cristo que murió, y el bautismo es participación con esa muerte, y resucitó, y mi bautismo es participación de vida eterna con esa resurrección. La cuaresma debe servir para recordar esta gran dignidad del cristiano, del bautizado, que llevo en mi vida desde que era niño, gracias a mis padres que me bautizaron niño. No lo comprendí, pero ahora que cada año la iglesia va celebrando una cuaresma para que yo tome conciencia de mi bautismo, ya no soy un niño, ya soy un hombre, ya soy un profesional, ya soy un profesor de universidad, ya soy un hombre en la alta política, ya soy un empresario. ¿Qué significa para mí ese bautismo? Que no puedo vivir únicamente con mis cualidades que me solidarizan con Adán, sino que debo de vivir con las exigencias de pertenecer a Cristo, y si no, no me salvo, por más brillante que aparezca en el mundo. Esta es la cuaresma, el recuerdo teológico de esa realidad que me incorpora, me solidariza con el Redentor, con Cristo, con el Hijo de Dios que trajo vida de Dios para que todo el que crea en Él sea salvo. No basta pues ser descendiente de Adán, aunque sintamos muy fuerte el soplo de la vida natural.
es necesario que ese soplo se solidarice, se haga una sola cosa con Cristo por el bautismo. Y si por desgracia nos hemos desprendido de esa solidaridad con Cristo, ahí está la segunda realidad de la Cuaresma, la penitencia. En el grupo de los peregrinos de la Cuaresma estamos no los que nos vamos a preparar para ser bautizados, estamos los que ya bautizados no hemos sido fieles a esta incorporación con Cristo y queremos lavar esta traición con penitencia, con arrepentimiento, con ayunos, con demostraciones de que no es la felicidad la de Adán y Eva por los caminos que no son los de Dios, sino los de Cristo, venciendo las tentaciones del mundo. Celebremos entonces, queridos hermanos, esta Eucaristía del primer domingo de Cuaresma con toda nuestra buena voluntad de revivir en nuestra vida la vida que Cristo nos ha dado, y que en la próxima Pascua, la Semana Santa, muerte y resurrección de Cristo, vamos a revivir con todo nuestro entusiasmo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Esperamos que comparta este mensaje con amigos, familiares y conocidos. No olvide dejar pulgar arriba y su comentario. Dios nos bendiga. Adiós.